Durante uno de los periodos más sangrientos de la historia de Francia, emergió una figura envuelta en ideales de justicia, virtud y sangre, defensor del pueblo, enemigo de los tiranos, hasta que él mismo fue llamado tirano. Fue amado, fue temido, fue apodado el Incorruptible, pero también fue el arquitecto de uno de los capítulos más oscuros de la Revolución. Hoy te contaré la historia de ese hombre, no de un rey, no de un emperador, sino de un abogado con voz firme y mirada inquebrantable. Su nombre, Maximilien Robespierre. Prepárate para descubrir cómo un idealista se convirtió en el rostro del terror. Bienvenido a su biografía. Maximilien Robespierre nació el 6 de mayo de 1758 en Arras, una ciudad del norte de Francia. Provenía de una familia modesta, su padre era abogado y su madre murió cuando él era muy pequeño, lo que marcó profundamente su infancia. Desde joven, Robespierre mostró un gran interés por los estudios y una fuerte inclinación hacia la disciplina y el rigor. Gracias a una beca, pudo estudiar en el colegio Louis le Grand, en París, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia en ese tiempo. Allí se destacó especialmente en el derecho y la filosofía, áreas que más tarde influirían en su pensamiento político. Durante su juventud, Robespierre fue un estudiante brillante y austero, conocido por su modestia y su dedicación al estudio. Al terminar sus estudios, se tituló como abogado y regresó a Arras, donde comenzó a ejercer su profesión. Sin embargo, más que el derecho, su verdadera pasión estaba en la política y las ideas de la justicia social. Inspirado por las ideas de la Ilustración y los pensadores como Rousseau, comenzó a involucrarse en los debates políticos y sociales. La política se dio en 1789, cuando fue elegido diputado del tercer estado de los Estados Generales, la asamblea que convocó el rey Luis XVI para resolver la crisis financiera del reino. Desde ese momento, Robespierre se convirtió en una voz firme y coherente en favor a la igualdad, la democracia y los derechos del pueblo. Defendía que el poder debía estar en manos del pueblo y que la monarquía absoluta debía desaparecer. Los primeros pasos políticos de Robespierre estuvieron marcados por su compromiso con la justicia social y la lucha contra la corrupción y los privilegios de la nobleza y el clero. Fue uno de los fundadores del Club de los Jacobinos, un grupo político radical que jugó un papel fundamental durante la Revolución Francesa. En resumen, la infancia y la formación de Robespierre lo prepararon para convertirse en un líder político influenciado por las ideas de la igualdad y la libertad, mientras que sus primeros años en la política revelaron su dedicación a transformar la sociedad francesa. A partir de aquí, su vida tomaría rumbo que lo convertiría en una de las figuras más importantes en lo que era la Revolución Francesa. Participación en la Revolución Francesa, 1789 y 1792. De abogado del pueblo a figura republicana. Estados Generales y Asamblea Nacional. El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales para enfrentar la grave crisis económica y social. Robespierre es elegido diputado del tercer estado por la ciudad de Arras. Representa a los sectores pobres y medios, con un discurso igualitario influido por Rousseau. ¿Qué defiende Robespierre aquí? El voto por cabeza, no por estamento, la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, la abolición de los privilegios del clero y la nobleza, y la libertad de prensa, fin de la censura. Jean-Paul Marat comienza a destacarse. En septiembre de 1789, Marat lanza su periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo, donde empieza a denunciar a los ricos, nobles y traidores de la revolución. Aunque todavía no trabajaban juntos, Marat y Robespierre coinciden en su crítica feroz a los privilegios y en la necesidad de que el pueblo tenga poder real. 17 de junio de 1789, el tercer estado se declara Asamblea Nacional. Robespierre apoya esta transformación clave.
14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. Aunque Robespierre no participó directamente, apoya la acción popular como símbolo del fin del absolutismo. 26 de agosto de 1789. Se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Robespierre la respalda completamente. 1790. Fundación del Club de los Jacobinos. A partir de este año, Robespierre se une al Club de los Jacobinos, antes Club Breton, donde se discuten ideas revolucionarias. Se convierte rápidamente en un orador destacado y gana prestigio por su discurso firme, ético y radical. ¿Qué ideas defendía Robespierre en el club? Sufragio universal masculino, opuesto al voto censitario, fin de la monarquía absoluta, defensa del pueblo llano, obreros y campesinos, rechazo total a la pena de muerte, aunque luego la apoyará. 1791. Ruptura con la monarquía. Del 20 y 21 de junio se da la fuga de Varennes. El rey Luis XVI intenta huir con su familia, pero es capturado. Robespierre lo ve como traidor y exige su juzgamiento. El 17 de julio de 1791 se da la masacre del Campo de Marte, manifestación popular que exige la destitución del rey. La Guardia Nacional, dirigida por Lafayette, reprime y mata a manifestantes. Robespierre rompe con los moderados como Lafayette y los girondinos y reafirma su postura republicana. Caída de la monarquía y nacimiento de la República. Primavera de 1792. Robespierre se opone a declarar la guerra a Austria, a diferencia de los girondinos. Cree que la guerra fortalecerá al rey y pondrá en peligro a la revolución. 10 de agosto de 1792. Asalto a las Tullerías. Insurrección popular dirigida por los Sans-Culottes. El rey es arrestado y la monarquía queda suspendida. Robespierre apoya abiertamente el levantamiento y es llamado al comité de la insurrección. 20 de septiembre de 1792. Batalla de Valmy. Primer gran triunfo del ejército revolucionario frente a las fuerzas austro-prusianas. Refuerza la moral revolucionaria. 21 de septiembre de 1792. Proclamación de la Primera República. La Convención Nacional, de la cual Robespierre forma parte, proclama el fin de la monarquía y el inicio de la República. En 1993, en plena Revolución Francesa, la República enfrentaba una situación crítica: guerras contra potencias extranjeras, revoluciones internas y una crisis económica profunda. Ante estas amenazas, la Convención Nacional creó el Comité de Salvación Pública, un organismo con amplios poderes ejecutivos encargados de proteger la revolución. Este mismo año, Maximilien Robespierre, uno de los líderes más influyentes del grupo jacobino, fue nombrado miembro del comité. Desde su posición, Robespierre impulsó una política de represión radical contra los considerados enemigos de la revolución, lo que dio lugar al llamado régimen del terror. Este periodo, que duró desde 1793 hasta mediados de 1794, se categorizó por el uso sistemático de la guillotina como instrumento de justicia revolucionaria. Miles de personas fueron ejecutadas, incluyendo aristócratas, clérigos, opositores políticos e incluso antiguos revolucionarios como Danton y Desmoulins, que habían criticado los excesos del terror. Robespierre justificaba estas acciones afirmando que el terror era necesario para defender la virtud revolucionaria y mantener el orden republicano. Según él, no podía haber libertad sin virtud, ni virtud sin terror. Su famosa frase resume esta visión: el terror no es más que la pronta, severa e inflexible justicia. Es una emanación de la virtud. Durante este periodo también se promovió la descristianización de Francia, cerrando iglesias y persiguiendo al clero, al mismo tiempo que se intentaba instaurar una nueva moral basada en la razón y los saberes cívicos, como el llamado culto al Ser Supremo, promovido por el propio Robespierre. Sin embargo, la represión se volvió tan extrema que incluso antiguos aliados comenzaron a temer a Robespierre.
Finalmente, el 27 de julio de 1794 fue arrestado junto a sus colaboradores y ejecutado al día siguiente. Su caída marcó el fin del terror y el inicio de una etapa más moderada, conocida como el Directorio. Durante su liderazgo en la etapa más radical de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre impulsó una serie de reformas sociales profundas con el objetivo de construir una república basada en la virtud, la igualdad y la justicia social. Entre sus propuestas más destacadas estuvo la educación gratuita y obligatoria, especialmente para los niños de clase baja, con la intención de crear una ciudadanía instruida y republicana. Creía que solo un pueblo educado podría sostener la libertad conquistada. Además, Robespierre fue uno de los impulsores de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, un hecho que se concretó oficialmente en 1794. Esta medida fue revolucionaria para su época y mostró su compromiso con los principios de igualdad y derechos humanos universales, aunque en la práctica tuvo una aplicación limitada y fue revertida años después por Napoleón Bonaparte. También promovió políticas económicas para enfrentar las crisis alimentarias. Impulsó la ley del máximo general, que regulaba los precios de productos básicos como el pan, con la esperanza de evitar la especulación y proteger a los más pobres del hambre. Aunque bien intencionada, esta medida tuvo efectos mixtos, ya que muchos comerciantes dejaron de vender productos al considerar que los precios eran demasiado bajos. Una de las reformas más llamativas fue la creación del calendario republicano, que reemplazó el calendario gregoriano con meses de 30 días, organizados en ciclos de 10 días, eliminando referencias cristianas y religiosas. Esta iniciativa buscaba borrar el pasado monárquico y clerical y simbolizar el nacimiento de una nueva era ilustrada. A pesar de estas reformas, su figura empezó a generar cada vez más rechazo. Robespierre se volvió cada vez más intransigente con quienes no compartían su visión. Su gobierno, conocido como el régimen de terror, se caracterizó por el uso sistemático de la guillotina contra sus enemigos políticos, reales y supuestos. Su concentración de poder, junto a su creciente intolerancia hacia toda forma de disidencia, lo fueron aislando, incluso de sus aliados más cercanos como Danton y Desmoulins, a quienes también llevó al patíbulo. Así, el hombre que alguna vez fue visto como el defensor de los pobres y la justicia, terminó siendo temido por muchos. Maximilien Robespierre, uno de los personajes más controvertidos de la Revolución Francesa, aclamado por algunos como defensor de la virtud y temido por otros como el arquitecto del terror. Su caída fue tan dramática como su ascenso. Durante meses, Robespierre había sido una figura central del Comité de Salvación Pública, el organismo que gobernaba Francia con mano dura en plena revolución. Bajo su dirección se intensificó el uso de la guillotina como símbolo del terror, con miles de ejecuciones justificadas por la idea de purificar la república. Pero a medida que acumulaba el poder, también se multiplicaban sus enemigos. Había purgado a moderados y radicales por igual, creando un clima de miedo en el que nadie se sentía a salvo. El mismo Robespierre comenzó a acentuarse de la convención, alimentando rumores sobre su salud mental y sus intenciones dictatoriales. El 8 de Termidor, 26 de julio, Robespierre pronunció un discurso amenazante donde denunciaba una supuesta conspiración, sin nombrar culpables. Esto aterrorizó a muchos diputados, sentía que podían ser los próximos en caer. Al día siguiente, sus opositores actuaron, fue declarado fuera de la ley y arrestado junto a sus aliados, entre ellos Saint-Just y Coudon. Esa noche, Robespierre fue herido de un disparo en la mandíbula, probablemente autoinfligido o por parte de los gendarmes. Desangrándose, fue llevado al hotel de Ville y luego capturado definitivamente. El 28 de julio, aún con la mandíbula rota y vendada, fue conducido a la guillotina. No hubo juicio, fue ejecutado en la Plaza de la Revolución, junto a 21 de sus partidarios.
El pueblo que antes lo aclamaba ahora celebraba su caída. La muerte de Robespierre marcó el fin llamado régimen del terror, una etapa en la que se estima que más de 16.000 personas fueron ejecutadas por considerarse enemigos de la revolución. Sin embargo, su legado es ambiguo. Por un lado, fue un firme defensor del sufragio universal masculino, de la educación pública y del fin de la esclavitud en las colonias francesas. Por otro, impuso la represión como método para alcanzar la utopía revolucionaria. ¿Fue Robespierre un mártir de la virtud o un dictador en nombre de la justicia? Robespierre murió a los 36 años de edad, pero su figura aún se divide en opiniones. Entre el ideal y el horror, su nombre permanece grabado en la historia como símbolo del poder revolucionario llevado al extremo. Y así hemos llegado a la parte final del video. Esperamos de todo corazón que les haya servido esta biografía del personaje que marcó la Revolución Francesa con sus actos, Robespierre. Dale like y suscríbete. Chao, chao.